Hola amigos, bienvenidos a otra edición con Nicole Rodríguez, que ahora está con nosotros 2 veces a la semana, como saben, los martes y jueves. Y antes de partir con ella, les quiero recordar, y tengo muchas razones para recordárselos, que en mi sitio, elvillegas.cl, en la sección tienda, está la cuarta edición, sí señores, cuarta edición de Insurrección. Está ahí, se está yendo muy rápido, es muy impresionante la velocidad, incluso unas personas nos pidieron cajas para mandar para afuera. Me van a dar que si usted está interesado, si no está interesado no le importa, pero si está interesado no le vaya a pasar lo que a otras personas que me retaron a mí porque se habían acabado las ediciones y ellos no las compraron a tiempo. Yo no puedo estar en el pellejo de todos ustedes. Está disponible y junto con él está disponible también este libro de caricaturas de este personaje que muchos de ustedes quizás no conocieron desde los años 60, 70, Quevedo, que era un ciego muy divertido. Es una caricatura como era Condorito, Araraco, Fatalicio, Perejil y otros personajes de un mundo que se acabó, el de las caricaturas. Los dibujos son muy buenos, hay textos de otras cosas también en esto, vale la pena. Y por último, a los amigos de las antigüedades, en el sitio de la tienda también tengo libros míos, no fuera de Insurrección, libros míos de los más distintos tipos, uno sobre el amor, sí, he hablado sobre eso porque soy así de patú, hablo de cualquier cosa. Y ya pues, Ah, sí, hasta romántico. no romántico no, pero con más... Del amor. Mm, ya, entremos en materia, estimada. ¿Qué es lo que tiene usted ahí en carpeta? Vamos, hay muchísimos temas. Quiero partir con una palabra que se le repite mucho en este gobierno, a sus ministros, al mismo presidente, y que quiero hacer la pregunta al aire y la respondemos ahí con Fernando acerca de los famosos diálogos. Tú sabes que Isquia Siche, lo hablamos la semana pasada, planteaba que para solucionar el tema de la Araucanía, ella convocaba un gran diálogo entre todos los actores, incluso los grupos terroristas. Bueno, la respuesta a ese diálogo fue con balazo. Después tenemos el gran tema, ha sido poco tocado por los medios, pero me parece tremendamente relevante, que tiene que ver con la central Pangue, que está tomada hace meses ahí es una central hidroeléctrica en el Alto Biobío, que hace meses que está tomada por un grupo de 15 personas que dice que Enel, que es el dueño de esa central, no ha pagado los compromisos de acuerdo del año 2017 con las comunidades afectadas en esa zona. El punto central es que el grupo de estas 15 personas, liderada por María Curriao, está demandada por las mismas familias pehuenches por apropiarse de 300 millones de pesos. No por apropiarse, porque la demanda es por no conocer el destino de 300 millones de pesos que Entel ya pagó como indemnización del acuerdo. Bueno, el problema es que Pangue hoy está siendo operada telemáticamente desde la sede de Enel acá en Santiago, y esto debe ser resuelto a través de la delegada presidencial de Biobío, que es Paulina Purrán. Entonces Enel le está exigiendo el desalojo, porque dice que no pueden seguir operando la central Pangue desde Santiago. Y la delegada dijo que la estrategia del Ejecutivo es el diálogo, porque la violencia llama a más violencia. Esa fue la respuesta de la delegada presidencial, que ya fue a conversar con estas 15 personas, pero esas personas siguen hace meses ahí y después de la conversación siguen ahí. Después tú tienes el tema de Iracy Hasler, la alcaldesa de Santiago del Partido Comunista, muy cercana al gobierno y a Boric principalmente también por un tema generacional, con el problema del mural en el Parque San Borja, que era un mural de sexo explícito, de sexo homosexual por lo demás, pero da lo mismo, si no hubiera sido homosexual no, si hubiera sido sexo explícito era pornografía igual, no importa si es homosexual o no. El punto es que los vecinos, después del escándalo, llamaron a borrar el mural y la alcaldesa dijo que iba a dialogar con las personas que pintaron este mural. Bueno, esto se solucionó porque un grupo de vecinos, un grupo que dice Santiago se levanta, algo así se llama, movilizaron personas y pintaron el mural blanco para que los niños no lo vieran. Entonces, aquí me parece, para concluir, que el único que se ha salido de esta frase del diálogo es Sergio Mico, el director del Instituto de Derechos Humanos, que a propósito del desalojo de las ACES de las oficinas del instituto, dijo que creyó demasiado en las posibilidades del diálogo. Claro, pero eso lo hice 8 meses después. Bueno, ahora Mico me imagino que pasó
listados de los no tan amigos del gobierno, porque pareciera ser que ante ciertas situaciones de fuerza y de violencia o ante ciertas situaciones de toma, el diálogo pareciera no prosperar. Así que yo simplemente hago este resumen con respecto al diálogo porque uno supondría que los gobiernos se preparan, o unas candidaturas con la cantidad inmensa de personas que movilizan, preparan estrategias y diseño para ser eficaces. Y siempre he creído que cuando llaman al diálogo no solamente tiene que ver con una postura y una manera bonita de decir las cosas, sino que es porque no tienen un plan concreto, o porque no quieren enfrentarlo. Bueno, llevamos una semana y media y pareciera ser que el plan de este gobierno simplemente es el diálogo. Bueno, sí, ¿qué se puede decir de esta cuestión? Gente incompetente, gente que ha convertido la moneda, que se tomaron la moneda, son como ocupas, no son los gobernantes, son los ocupas de la moneda. Gente que no tiene ideas sobre ninguna cosa. O recurren, como tú dices, a un comodín verbal, que es decir, el diálogo. Cualquier niño les podría decir de que uno no puede dialogar salvo que las dos partes estén dispuestas a llegar a algún acuerdo, y los que se toman, que es un acto de violencia, tomarse algo, por ejemplo, que te tomaran tu casa, que tomen una repartición pública, es un acto de violencia, y hay que responder con fuerza pública. Si no se trata de violencia, sino que se trata de usar carabineros, la fuerza pública, y se lleva detenido a las personas que han usado violencia, que han violentado las leyes, violentado la propiedad, violentado los derechos de los demás. Para eso está la fuerza pública en todas partes del mundo, pero esta gente incompetente, que tienen un catálogo de frases hechas para funcionar en el mundo, no se les ocurre otra cosa que el diálogo. Y por cierto no les funciona, porque los que han usado alguna forma de violencia ya fueron más allá del diálogo. Los cabritos, genios resplandecientes que se tomaron el Instituto Nacional de Derechos Humanos, llevan meses ahí, y van a tener que sacarlos con fuerza pública, con diálogo. Ya lo sacaron. Bueno, ya lo sacaron, no con fuerza pública. O sea, ¿qué se suponía que se iba a dialogar? Porque además un diálogo supone que hay un tema. ¿Cuál sería el tema para dialogar, por ejemplo, con la ACAM, que ha empleado violencia y que ha matado gente? ¿Cuál sería el diálogo? Mira, ¿cuál es el diálogo con esta gente que se tomó la central hace meses también? Tú tienes que usar fuerza pública, pero este es un gobierno incapaz de usar fuerza pública por millones de razones psiquiátricas, más que políticas a esta altura, y porque no se les ocurre, no se atreven, tienen una serie de traumas con el tema de la fuerza pública, por sus historias personales o familiares, ven cualquier acto de fuerza pública, por legal que sea, como les produce, bueno, las personas traumadas ven que alguna vez las mordió un perro, sienten ladrar un perro y salen corriendo. Un poco es una reacción emocional, irracional. Entonces, yo te insisto, todavía en esta semana y media no he visto al gobierno hacer actos de gobierno. Esto es un grupo de ocupas que se tomaron la moneda a lomos de una oleada de estupidez que ha dominado y sigue dominando este país. Ahí están, y no hay gobierno, o como dicen los cíticos, gobernanza ninguna en nada. Y se limitan a lanzar frases, como las de ayer que comenté del señor presidente, de que el tema del agua era un tema de derechos humanos. O sea, de los derechos humanos, la gente para tomarse un vaso de agua, supongo, no sé a qué se referiría. Cuando aquí este es un tema técnico, ¿qué diablos hacemos para colectar el agua, la poca agua que está cayendo últimamente en este país? Entonces, con gente así, desde el señor presidente para abajo, pasando por todas las personas que tú mencionaste, personas que están mentalmente formadas de esa manera, emocionalmente estructuradas así, tú no puedes esperar otra cosa que estos clichés, el diálogo. Y con el diálogo no van a llegar a ninguna parte, y yo no sé en qué va a terminar esto. Tal como está empezando, no sé cómo termina. ¿Y cuándo? Entre paréntesis. ¿Y cuándo? Termina. Te agrego lo que le respondieron hoy al presidente Boric con respecto al diálogo en la Araucanía. José Santos Millao, que es el presidente nacional de la agrupación ADEMAPU, le dijo que le daban 6 meses de plazo para poder dialogar si es que él ponía en libertad a los presos políticos mapuches, saca a las forestales y una gran indemnización. Esas son las condiciones del diálogo que le están... hoy fue en la tarde que le anunciaron al nuevo presidente. Y acá tú tienes...
Exacto, exacto. Y no le responden desde el gobierno. ¿Cómo es posible que no respondan? Desde el Congreso, si acá en el fondo estamos ante grupos, tú sabes que en el extranjero cuando hablan de estos grupos como la CAM, la UAM, hablan de los grupos separatistas, los igualan un poco a la ETA, estos grupos terroristas. Ni siquiera acá en Chile son capaces de tratarlos así, siguen hablando de violencia ya. Por suerte cada vez se escucha menos violencia rural, pero hablan esas palabritas que a los chilenos no les gusta, porque en general tú sabes que en Chile no nos gustan las cosas de frente No. como corresponde. Entonces, bueno, desde el Congreso respondieron con, oye, esto es de loco, con la bancada antiterrorista. Mira la bancada que se acaba de formar con partidos políticos de derecha que están emplazando al presidente Boric a responderle a estos grupos. Y otro diálogo más, mira, la ministra del Trabajo convocó a no más AFP para poder consensuar y dialogar la reforma previsional. Mira el grupo que convoca. Bueno, pero si no tienen remedio, si es una chacota. Si esto lo hubiéramos en una película, nos estaríamos muertos de la risa. Sería una de las películas cómicas del año. Ni siquiera los Tres Chiflados podrían haber hecho una cosa igual. Lamentablemente estos chacoteros, este circo, tres pistas, no, ¿qué circo tres pistas? Circo pobre, arrastran a todo el país a su desastre, son desastrosos. Esto que les dan este señor Millaray, gente que se llama algo así, es un ultimátum. Eso no es decir, pues, dar condiciones para un diálogo, eso es un ultimátum. O sea, el diálogo para ellos sería ya la rendición. Una vez que si el gobierno aceptara todas esas cosas, que no sería nada raro que lo hiciera, eso sería ir a firmar el acta de rendición final, ya, a oficializar en la notaría lo que están pidiendo esta gente. Y yo me pregunto si hay personas e instituciones en Chile que van a seguir tolerando que hayan grupos que pretenden simplemente desmembrar este país. Yo no sé entonces para qué existen. Si van a permitir que se desmembre este país constitucionalmente, de facto, con estos ultimátum, porque van agarrando vuelo, se han envalentonado, ven tanta cobardía, tanta vaguedad y tanta estupidez al frente que el día de mañana podrían pedir que se les regalara la mitad de Santiago, también algo así, que se convirtiera en un no sé, ¿cómo se llaman estas? Una comunidad mapuche, la mitad de Santiago, todos los barrios que a ellos les parezca. Cualquier cosa. Y entonces el gobierno va a responder con que hay que ir a un diálogo. Así es. No es un gobierno, esto es una chacota, esto es una toma de la moneda por un grupo de chacoteros. Un grupo de chacoteros además bastante fome, no son muy graciosos, ¿no? Más bien dan ganas de llorar. Oye, dos cositas además una cosita voy a agregar con respecto al ADN de este gobierno, que uno empieza ya a vislumbrar, uno, el diálogo, y dos, los impuestos. Llevan una semana y media, no solamente se viene una reforma tributaria, Marcel ya avisó que le iba a presentar alrededor de junio, tú sabes, para grabar fuertemente a la gente. Por supuesto. Pero además tú tienes que, ante los problemas, los ministros cuando les preguntan por los problemas sectoriales, lo único que responden son con más impuestos. Ya te comenté el lunes que el ministro de Transporte hablaba de que hay que subir el impuesto al diésel, y tú sabes ante cuál pregunta fue, porque no era solamente con respecto al alza del valor de la benzina, producto de la guerra en Ucrania, y siempre hay problemas con el petróleo por lo demás, sino que le preguntaban con respecto a los tacos, le preguntaban por el transporte público, y no encontró nada mejor que para incentivar que la gente use transporte público, él dijo, yo subiría el impuesto al diésel. Luego tú tienes el ministro de Obras Públicas, tú hablaste de este tema de la crisis hídrica que tenemos y que nos va a explotar lueguito en la cara. El ministro de Obras Públicas le pregunta y dice que él no descartaría un impuesto al agua. Cuando yo esperaría al ministro de Obras Públicas que me explicara cómo va a diseñar un sistema para asegurar el agua a su población. Hay países que son un desierto completo, no le llueve casi nunca, y tienen agua todo el año, todo el día, 24/7, porque le implementan tecnología, porque hacen un diseño correcto, porque hacen una utilización correcta del agua. El tema del agua hace rato dejó de depender de las lluvias. Eso es para las tribus, o si quieren, para la cosmovisión. Exacto. Claro. Vayan a ver los países, Israel es el ejemplo, pero vayan a ver Dubái, vayan a ver otros países que están en esa zona muy desértica, con jardines preciosos diseñados. ¿Y por qué? Porque el agua está asegurada. ¿Y por qué? Porque hacen las inversiones que corresponden y porque utilizan la tecnología que el siglo XXI
entrega. Yo espero que el ministro de Obras Públicas, y voy a sumar al ministro de Obras Públicas, al gobernador Orrego, que se ha convertido en un observador y en un comentarista de la crisis hídrica, advirtiendo que viene escasez, advirtiendo que vienen cortes, en vez de proponer soluciones. ¿Dónde están las soluciones? Chile no necesita que llueva como llovía antes. Ojalá. Chile necesita invertir, traer tecnología y aprender. No. Pero acá, alza de impuestos. No, hay que hablar sobre los derechos humanos al agua. Eso podría ser de que funcione como una invocación. Bueno, mira, ya es tanta la torpeza y la tontería que es para la risa. Voy a mi primer bloque, estimados amigos. Aquí les voy a decir cosas interesantes. Por ejemplo, para que tenga una parte de su recurso financiero en sus manos, literalmente, en la forma de metales preciosos como son el oro y la plata, yo les recomiendo que entren al sitio compreoro.cl o vayan al local que ahora tienen en el Mall Plaza Los Dominicos, debe estar cerca de tu casa, me imagino. Mall Plaza Los Dominicos, segundo piso, pregunten ustedes ahí una vez que estén, y pueden comprar lingotes de oro, plata, de todos los tamaños. Los lingotes son chicos, grandes, medianos, da lo mismo, usted verá, y ya sabe, como son objetos físicos, usted lo puede trasladar donde quiera, y en cualquier parte del mundo son apreciados el oro y la plata, no va a tener problema. Y si acaso no quiere tenerlo en sus manos, los deja en la bóveda, impenetrable, indestructible, ni Superman puede entrar ahí, de la empresa, el compreoro.cl, y usted los retira cuando quiera, por ejemplo. Y continúo con KM Millas, por si usted tiene millas acumuladas por sus vuelos y no va a volar próximamente antes que le borren esas millas, como pasa siempre. Quizás a algunos de ustedes ya le ha pasado. Vaya a KM Millas y le van a comprar sus millas por un buen precio. Y además usted va a estar ayudando a la Unión de Amigos de los Animales, estimados amigos, tema que a mí me interesa mucho. Estas cosas no se hacen hablando de la ecología, se hacen poniendo plata. Esa es la realidad de este mundo. Entonces, kmmillas.cl. Les recuerdo también otra opción de inversión, que es la que ofrece la Cámara Chileno-Portuguesa, a nombre del Estado de Portugal, por supuesto, que consiste en invertir un mínimo de 280.000 euros en Portugal a cambio de un montón de beneficios. Primero, allá no andan metiéndole la mano al bolsillo a la gente que va a invertir, y no los miran como bandidos, sino que como personas que están contribuyendo al crecimiento del país. Reciben con los brazos abiertos los inversionistas. Segundo, es un país muy agradable para vivir, y usted se puede ir a vivir allá, a residir. Ese es uno de los beneficios de inversión. Va acompañada por la Golden Visa, que le permite a usted con darse una vueltecita unos pocos días por Portugal. Después de eso, usted se puede ir con toda la familia a Portugal, y eso significa irse con toda la familia a Europa, en definitiva. Así que yo le sugiero que entre al sitio de ellos, al sitio de este proyecto, que se llama goldenvisaportugal.cl. Y continúo con inviertanusa.cl, una empresa, ya saben, chileno-norteamericana, que realmente les hace súper fácil invertir en Estados Unidos. Prácticamente usted, aparte de poner la plata, no pone nada. Ellos le ofrecen las opciones, usted escoge franquicias, miles de franquicias, cientos, si no miles también de oportunidades inmobiliarias en Estados Unidos, le abren cuenta en la banca norteamericana, le consiguen créditos, lo ayudan a constituir empresa en Estados Unidos, lo asesoran. What else? Le consiguen una visa de residencia si usted quiere, estimados amigos. Inviertanusa.cl. Y continuamos con Nicole.cl. Nicole. Sí, no iba a tratar este tema, pero hoy siguió dando vuelta con respecto a las designaciones de los embajadores de este nuevo gobierno. Y hoy día revisé. Y esto es importante porque hay veces que hay frases que son a la pasada, que son respuestas a periodistas, pero hoy revisé la entrevista que dio Gabriel Boric a la Asociación de Diplomáticos de Carrera antes de ser presidente en su campaña electoral. Y revisé lo que dijo. Está en audio, está en video, ustedes lo pueden ver, y le dice que el servicio exterior debe ser profesional y representar los intereses de Chile. Acá un primer punto que después quiero tratar con respecto a si los diplomáticos tienen que representar los intereses de Chile o del gobierno. Mira que se han separado ambos intereses en el último tiempo. Y luego dice Boric, textual, evaluar los desempeños de los embajadores políticos y no vamos a naturalizar el pitutismo y el amiguismo político. Entonces,
no es una pataleta con respecto a las designaciones porque no les gustó, etcétera, sino que él se comprometió en campaña en hacer del servicio algo un poco más quizás profesional. Ahora, quiero decir varias cosas con esto. Uno, la canciller Antonio Urrejola dice que no son premios de consuelo, bien enfática, ya que hay un acuerdo que todos los gobiernos han cumplido en que el 80% se supone que son embajadores de carrera y el 20% son designaciones políticas directas del presidente. Todavía no se han definido todas las designaciones, por lo tanto no sabemos si están cumpliendo o no con ese porcentaje, hay que verlo al final del proceso. Eso por un lado. Dos, el problema con respecto a las designaciones políticas que está haciendo Gabriel Boric tiene que ver con la calidad de esas personas y con el currículum de esas personas. Es eso, sí se entiende, porque así ha sido siempre, que hay una proporción importante de embajadores que representan directamente al gobierno, la visión del gobierno y los intereses del gobierno. Eso ha sido siempre. Pero el problema es que están nombrando personas que no tienen ningún tipo de condiciones para ese cargo, porque igual, aunque representen los intereses del gobierno, tienen que tener ciertas condiciones para representar al país. No solo representan al gobierno de Gabriel Boric. Entonces, cuando Antonio Urrejola, la canciller, dice, por favor, revisen el currículum de esas personas que han estado en la polémica. Claro, yo volví a revisar el currículum de Bárbara Figueroa, por ejemplo, y no tiene el currículum para estar en una embajada. Sebastián de Polo, integrante del Frente Amplio, ex congresista también, el único currículum que tiene para ser designado en Brasil es los lazos que puede entender con el Partido de los Trabajadores y la amistad que tiene con Gabriel Boric. Entonces, no me vengan a tirar los currículos de esta persona, porque mira, te lo voy a comparar con el caso de Sebastián Piñera cuando nombró a Pablo Piñera. ¿Te acuerdas que nombró a Pablo Piñera como embajador en Argentina? Fue tanto el revuelo que causó, se hizo una consulta a Contraloría. El punto acá central es que Contraloría dijo que necesitaba 6 meses porque podría ser un caso de nepotismo debido a que Pablo Piñera es el hermano, no es compañero de ruta como estos, pero entonces Sebastián Piñera terminó declinando la postulación de Pablo Piñera. Y yo acá quiero ser bien honesta. Hay una diferencia cuando uno ve el currículum de Pablo Piñera, economista, exdirector de la CIEPLANTO. Eso es una realidad y una diferencia importante de currículum. Entonces, efectivamente era poco estético que Pablo Piñera fuera nombrado por el hermano como embajador. A mí no me parece que era adecuado del punto de vista del simbolismo político. Pero en una serie de otras nominaciones de embajadores políticos que realizaron otros gobiernos, cuando uno ve, esas personas tenían un currículum impecable, un trabajo internacional y nacional impecable. Entonces, esa es la diferencia con las designaciones que hemos hoy leído en el caso de Bárbara Figueroa, Sebastián de Polo. Bueno, tú sabes que Paula Narváez vuelve a la ONU, ya estuvo ahí. Esa es la diferencia, el currículum. Y Carol Cariola no encuentra nada mejor que salir a respaldar a Bárbara Figueroa, recordemos que es del Partido Comunista, diciendo que esto es simplemente un problema de personas misóginas, es decir, vuelven a tirar el tema del feminismo y de la mujer ante críticas que son absolutamente válidas. Por Dios, cómo manosean el tema del feminismo. Yo creo que ni siquiera eso fue después recogido por el resto, pero no, cuando no saben cómo defender algo, siempre terminan hablando de que esto es un ataque porque cierta persona es una mujer, lo que me parece también vergonzoso. Bueno, esa práctica, te iba a mencionar ese tema precisamente, esa práctica la inició Michelle Bachelet, porque cada vez que le criticaban alguna de sus pampiroladas políticas o sus decisiones equivocadas, se victimizaba, se tiraba de guata al suelo, que era lo que pasa es que soy mujer. Y el caso de Bárbara Figueroa, nadie la ha criticado por ser mujer. ¿A quién le importa el sexo que tenga? Además que hay tantos sexos ahora, ¿no? Da lo mismo. Se la critica o se pone en duda su nominación porque yo no sé. Bueno, yo no sé si tiene estudios de alguna cosa. No tengo idea si es profesional de algo. ¿Tú sabes algo de eso? Sí tiene estudios. ¿De qué? Sí tiene estudios en una universidad que es muy larga, filosofía. No, sí tiene estudios, algunos, pero sí, eso no tiene modales, parece, por lo que vi el otro día en un video que ha circulado. No tiene modales y, para ser franco, no tiene la postura, no sé, no voy a usar un lenguaje desagradable que se usaba antes, pero no tiene lo que se necesita. O sea,
una persona que se pone a vociferar como un energúmeno, que tenían que sacarla a la rastra entre 5 carabineros, no me parece que sea una persona que tiene los básicos talentos diplomáticos, que es la mesura, la contención. Se supone que eso es lo principal de un diplomático, se sabe quedar callado, sabe usar eufemismo. Ahí en esa tribuna el Congreso no usaba eufemismo, usó otras expresiones un poquito más duras. Y sacaron a relucir la misoginia. Bueno, ahí tienes otro ejemplo de palabras que se usan como comodín para todo: el medio ambiente, los diálogos, los derechos humanos, y si tú eres contrario a ellos te pueden acusar, si eres hombre, de acosador, de misógino. Si eres mujer, no sé qué acusaciones se usan contra las mujeres, parece que ninguna, porque no se puede tocar a las mujeres en ningún sentido. Pero son frases hechas que revelan una vez más que no estamos en manos de un gobierno, sino que estamos en manos de una pandilla de cabros chicos. Aunque tengan 60, 70 años, porque escuché la otra vez a la señora Carmen Hearst, que es una mujer mayor que yo, me parece, usando expresiones y un estilo que realmente es de una cabrita chica de 11 años peleando con su compañera de curso. Entonces, con gente así, de tan poco peso intelectual, de tanta hormonalidad, de tanto resentimiento, de tanta incompetencia, uno ya no puede esperar nada. Yo te digo honestamente, casi se podría hacer un concurso tratando de adivinar en qué va a estar este gobierno en un mes más. ¿Qué nuevas tonteras van a haber dicho o decidido hacer? ¿Qué nuevos elementos van a haber agregado al proceso de desamblar, de destruir este país? Estoy esperando. Estoy curioso a ver por dónde salta la liebre la próxima vez. Mira, lo que sí te voy a agregar 2 puntos con esto. Ahora, si todos los gobiernos son lo mismo, ¿por qué acá el escándalo? Bueno, el escándalo es porque no olvidemos que este grupo de políticos y este gobierno hicieron carrera política levantando las banderas de la antigua política, de la corrupción, del pitutismo, del amiguismo. Y al final de cuentas, cuando tú haces de eso tu bandera de lucha, tu agenda política, entonces hay que ser, no sé si hay mucho cinismo, pero muy cara de palo para llevar una semana y media y demostrar que vas a hacer lo mismo que se ha hecho en la política desde que la política existe. Y número 2, con respecto a estos nombramientos, y vamos a conocer más, hay un tema en el cual yo estoy en desacuerdo y con el escándalo del nombramiento de Figueroa también, que tiene que ver con que me da la impresión que hay un grupo, no puedo dar cifras ni números pero da la impresión de que hay un grupo que votó por Gabriel Boric por el simbolismo, porque él le emanaba confianza, por el cambio generacional. Hay muchos de eso. Pero no se dan cuenta, hay mucho de eso, y ahora están desilusionados por esto. Y yo digo, ¿por qué se sorprenden si este es su mundo? Este es el mundo del gobierno. Bárbara Figueroa fue parte de la campaña de Gabriel Boric, ya la habían nominado para algunos ministerios y fue bajada, y el Partido Comunista la puso en la nómina de personas de interés para que tengan cargo. Ella es una más, dentro de varias personas que a lo mejor uno se sorprendería que tengan un cargo importante, pero la gente alega pensando en que, bueno, una vez en el gobierno iba a tener, iba a tener el peso del cargo, la estatura para el cargo, iba a funcionar de otra manera. No va a funcionar de otra manera. Estas son las personas que acompañan el mundo de Gabriel Boric, del Frente Amplio y de su coalición de gobierno. Por lo tanto, no aleguen tanto, porque van a seguir nombrando personas de este tipo. Si no les gusta quienes acompañan a este gobierno, los integrantes, las nominaciones, bueno, no se puede votar entonces por esa coalición de gobierno. Bueno, ya te he dicho ya varias veces que este país tiene un déficit atencional bastante serio, ¿no? Gente como esa que dices tú está llena. Yo hago broma siempre con esta señora que decía me gusta Jadwe sin dar ninguna razón. Después aparecieron los me gusta Boric, porque representa todas esas cosas vagas que tú dijiste, como si fuera importante si uno es joven o no, si uno es de la generación actual o no, lo importante es si es inteligente o no. Pero parece que eso importa re poco en un país de gente tonta. Evidentemente la inteligencia importa re poco. Perdónenme que lo diga tan brutalmente, pero ya no puedo disimular lo que veo, lo que he visto desde niño en realidad, pero que ahora ha aumentado más. Al parecer algo están echando en el agua en este país, oye, que deteriora los cerebros. Entonces, por ejemplo, todo este grupo de gente que firmaron ese documento de los amarillos por Chile, bueno, todos esos gallos votaron
toda esa gente votó por Boris, toda esa gente andaba transmitiendo en la onda de la socialdemocracia. Yo conozco gente así. Ya no puedo ni hablar con ellos porque ya perdí la paciencia. Que la socialdemocracia, que en realidad no creas esto, si ellos son como era, no sé, porque socialdemócrata chileno famoso ha habido. Gente de poca inteligencia nomás, ¿por qué quieren que les diga? Gente que no tiene penetración o que tienen miedo y se tratan de engañar a sí mismos con estos cuenteos y luego se hacen lo sorprendido de que las cosas no están funcionando bien y ponen la esperanza en un nuevo evento, que en el pleno de la convención va a cambiar las cosas, que en el plebiscito salida van a cambiar las cosas, que van a llegar los extraterrestres, o incluso algunos piensan, para decirlo frentón, que van a llegar los militares. Los militares no van a llegar a ninguna parte. Los militares son como los demás nomás. Pero lo voy a decir de frentón. Los militares chilenos son como empleados públicos con uniforme, están pensando en sus pegas, están muertos de susto, dicen algunos de ellos no nos vamos a meter más en estas cuestiones para que después nos arrastren a las cárceles, no vamos a hacer nada, que se jodan. Eso piensan, a mí me lo han dicho. Así que si alguien está esperando esa solución, que siga esperando hasta el día de San Blando. Así es que al final, oye, este país va a tener lo que se merece. Va a tener lo que se merece. Ya lo tiene lo que se merecía. Un circo instalado ocupando la moneda. Con gente como la que tú has citado, con frases como las que tú has dicho. No se puede esperar nada, salvo, digamos, la pregunta, ¿cuándo esto se derrumba? ¿Cuándo esto se viene abajo? No sé de qué manera, económicamente, políticamente. Oye, pero si Boris no sabe ni marchar, no sé si viste el video cuando fue. No, es para la risa. Bueno, pero eso puede ser de no sé si estaba tratando de hacerse el que podía marchar con los militares o qué, de repente con las manos en los bolsillos, como que estaba en la esquina conversando con los compadres. O sea, el desatino es realmente brutal. Y me cuentan, yo no he podido verificarlo, que la señora ministra de Defensa en esa misma oportunidad, no sé si escuchaste esto, tú lo viste, mientras iba pasando caminando al lado de las tropas que la estaban saludando, ella miraba para otro lado. Después un oficial les tiró la mano, un general, y ella no se la dio. No lo he podido verificar. Por supuesto, la prensa no dice nada de estas cosas. Ya sabemos cómo está funcionando la prensa en Chile. No sé. Mientras yo no vea un video o algo así, no puedo dar seguridades, pero te lo cuento como anécdota. Si alguien lo puede verificar con alguno de los oficiales o tropa que estaba ahí, que le cuente si fue cierto o no. Eso. Sí, bueno, la designación de Maya Fernández. Sí, la designación de Maya Fernández en otro contexto pudo haber sido simbólico para una especie simbólica también de reconciliación. ¿Simbólico de qué? Me parece más bien que tiene que ver con una provocación y hacer un punto ahí al frente de las Fuerzas Armadas. No, y pusieron un subsecretario, un comunista que viene a desarmar las Fuerzas Armadas. Bien. Así es. Si se dejan desarmar, bien. Si todos se quieren dejar violar, si todos se dejan, miran por otro lado mientras les bajan los pantalones y los calzoncillos, si el país es así, otros se arrancan, otros se callan, otros miran para otro lado, otros se hacen los hueones, perdona la expresión. Está bien, entonces, que venga el circo del Tony Caluga nomás, a terminar el trabajo, y que se desmembre el país, con varias naciones dentro del territorio de lo que era Chile. Que pase lo que pase. Oye, te cambio de tema, Fernando, para hablar de la migración y Bolivia. Hoy se aprobó una prórroga al estado de excepción del norte para poder enfrentar, tú sabes, la inmigración ilegal. Vencía el 1 de abril. Lo que pasa es que el Congreso no iba a estar sesionando el 1 de abril porque tienen semana distrital, territorial, entonces lo volvieron a renovar anticipadamente y ahora va a vencer el 16 de abril. Bueno, el propio Partido Comunista, que es parte de la coalición de gobierno, votó en contra y el subsecretario del Partido Socialista, Monsalve, prometió que esta sí que era la última prórroga para el estado de excepción porque la próxima semana van a explicar el plan que tienen para enfrentar la inmigración ilegal en el norte. Y acá quiero decir varias cosas con respecto a la inmigración y nuestra relación con Bolivia. Uno es que, tú sabes, cuando asumió Gabriel Boric, lo primero que hizo fue extenderle una invitación a Bolivia para retomar las relaciones diplomáticas. Y habló de amistad de los pueblos, todas estas frases bien bonitas, y que la inmigración, además, necesita una coordinación regional. Bueno, así han respondido desde Bolivia, ya que
con la nueva ley de inmigración que empezó a regir en febrero, existe una situación que se llama retornar a los inmigrantes al país desde donde provienen. Es decir, se llama devolverlos con herramientas legales por el lugar donde ingresaron en la frontera. Y resulta que hasta hace poco Bolivia estaba aceptando a estos inmigrantes. Son inmigrantes principalmente venezolanos. Bueno, resulta que hasta el 10 de marzo ya han rechazado el ingreso de 3.246 venezolanos que venían desde Bolivia ingresando por el norte de nuestro país. Y resulta que la policía chilena, en el minuto de solicitar el retorno a estas personas, porque necesitan también el beneplácito del país que los recibe, han recibido las negativas. Por lo tanto, estas 3.246 personas, Bolivia dice que no las recibe. Así que eso es el abrazo de los países hermanos con respecto a la inmigración. Y por el otro lado, el presidente de Bolivia hoy, Luis Arce, le responde a Gabriel Boric con respecto a las relaciones diplomáticas. Nuestro amigo Luis, un gran abrazo, le dice que acerca de las relaciones solo se podrá dar en el marco de una solución al tema marítimo boliviano. Y dice que este nuevo ciclo de acercamiento, basado en la integración de los pueblos hermanos, a través del diálogo, cooperación o complementariedad, se va a dar cuando Chile le dé una solución a la salida al mar a Bolivia, le mandó a decir Luis Arce a nuestro presidente. Esa es más o menos hasta el minuto, una semana y media de nuestro gobierno, la respuesta que le extendieron a los brazos abiertos del presidente. Bueno, que siga abriendo los brazos nomás y ofreciendo diálogo. Voy a otro bloque cortito, amigos. Climo. Oíd. Miclimo.com, empresa chilena de climatización premiada internacionalmente por la calidad de los equipos que instala y por la calidad del servicio que permite mantener esos equipos funcionando al nivel óptimo todo el tiempo. Esto ninguna otra empresa chilena lo ofrece, así de simple. Por consiguiente, vaya adquiriéndolos, póngase en contacto con miclimo.com y acuérdese que si usted es cliente del Chile o del Santander, tiene la oportunidad de comprar entre 3 y 24 cuotas a precio contado, sin interés, por lo tanto, entre 3 y 24 cuotas estos equipos. Les recuerdo, amigos, la base de administradores.cl, se lo recuerdo a la gente que forma parte de los comités de administración de edificio, condominio, a los que están buscando un administrador y normalmente se basan en la recomendación de alguien. Bueno, en la base administradores.cl ustedes van a encontrar los currículums, las carreras profesionales de miles de administradores, dónde han administrado, qué administraron, etcétera. Ahí van a poder elegir realmente la persona que ustedes necesitan. Base de administradores.cl. Y para arreglar la carrocería de su auto, ya sabe, no es necesario llevarlo a un taller y desaparece su auto 1 o 2 semanas. Usted llama, se pone en contacto con autowolf.cl y ellos van a ir a su casa y en un día le van a dejar el auto como nuevo, estimados amigos. Todo impresionante. Son unos expertos, tienen equipamiento especial y ante sus ojos hacen el trabajo de forma tal que usted puede ver que no es pacotilla, como ocurre en algunos talleres que uno se lleva una sorpresa desagradable después, que taparon la bolladura con plasticina, poco menos. Usted ve cómo están trabajando, estimados amigos, porque están frente a sus ojos en su casa y en un día está listo el trabajo. Autowolf.cl. Nicole. Sí, quiero echarle una miradita a la urgencia que le puso el gobierno a esta ley de indulto. Algunos hablan de la ley de amnistía, ya que el indulto en este caso no técnicamente al parecer no sería, sino que tendría que ser una amnistía, pero el punto es que le pone suma urgencia y quiero analizar en el contexto en que lo pone y por qué lo puso. Primero, porque el gobierno venía de una semana tremendamente complicada, con varios pasos en falso, sin manejo de la agenda. El manejo de la agenda es importante para los gobiernos. Y de repente sale el ministro Jackson poniéndole suma urgencia en una puesta en escena con Fabiola Campillay, la senadora que le dio el respaldo a Gabriel Boric en campaña, en segunda vuelta, diciendo que era un compromiso de campaña de Gabriel Boric darle suma urgencia a este proyecto y liberar a sus compañeros de
de calle, en el fondo. Y entonces sale el ministro Jackson con Fabiola Campillay al lado. No sale el ministro Jackson con su coalición de gobierno, sino que sale con ella para poder tener esa foto. Entonces, varios se preguntan, bueno, ¿cuál es el fondo de todo esto? Bueno, el fondo es bastante simple, no hay que preguntárselo mucho. Uno viene precedido por el viernes pasado, que este viernes también va a ocurrir más o menos lo mismo, con el Partido Comunista emplazando al presidente Boric y a su gobierno con respecto a la actuación de Carabineros, con nuevamente destrozos y violencia en Plaza Italia o Plaza Baquedano. Tú tienes a Jadwe todo el rato piconeando al gobierno y diciéndole que tiene que reformular Carabineros. Ahora se habla de modernizar, pero para el Partido Comunista siempre ha sido cambiar Carabineros completamente, no modernizarlo. Salieron también 2 diputadas comunistas a emplazar al gobierno por los resultados de las marchas del viernes pasado. Entonces viene toda esta barra brava en contra del gobierno y el gobierno sin ninguna respuesta muy concreta. Entonces viene a calmar un poco al Partido Comunista, que al final no lo va a calmar igual. Viene el Día del Joven Combatiente, el 29 de marzo, donde ya la vocera Vallejo anticipó que iban a anunciar una serie de medidas y un paquete de medidas por los derechos humanos. Tú sabes que ese es el gran tema de ella. Lo único que le falta a este gobierno es que para el Día del Joven Combatiente es declararlo feriado nacional, no sé, va a ser una fiesta. Cuidado, no es la idea. No sé, pareciera ser que es un día muy importante. El eje no está puesto en la seguridad, como ha sido prácticamente estos 30 años de cómo van a resguardar la seguridad para el Día del Joven Combatiente. Acá está el eje puesto en los grandes anuncios que van a hacer para el Día del Joven Combatiente el 29 de marzo. Bueno, y acá viene la pataleta del Senado del Partido Socialista, principalmente diciendo cómo es posible que envíen este proyecto sin consensuarlo, sin tener los votos. Recuerden que necesitan 28 votos, la pura derecha ya tiene 25, y para esos 28 votos necesitan de los senadores demócratas cristianos que no se han pronunciado y que el año pasado fueron contrarios a este proyecto. Entonces el Partido Socialista dice, acá nos están tirando la pelota en algo que el gobierno ellos mismos no pueden resolver. Y si estiramos un poquito más el análisis, por supuesto que tiene que ver con presionar al Senado en momentos en que la Convención está tratando de aprobar normas para eliminar el Senado. No importa que hoy lo llamen Cámara Territorial o Consejo Territorial, Senado al parecer ya no se va a llamar, y un bicameralismo como lo conocemos, con una proporción de facultades, no va a ser así. De hecho, la pelea que se da hoy en la Convención tiene que ver con dejar un Consejo Territorial o una Cámara Territorial, pero con mayores facultades de las que ya fueron aprobadas, y esa es la discusión que se viene justo en la semana en que el Senado tiene que ver este proyecto. Entonces, ¿dónde están acá los disgustos del Partido Socialista principalmente? En que están presionando al Senado de una mala manera en momentos en que la Convención está diciendo eliminemos el Senado porque el Senado es obstruccionista. Ahora, donde yo creo que se equivoca el Partido Socialista y se equivocan quienes nunca han estado a favor de este proyecto es en decir que el gobierno los presiona con este proyecto y si lo rechazan va a causar malestar en la ciudadanía. ¿De qué ciudadanía me están hablando? Esto es lo mismo que los retiros. Al parecer nadie se puede oponer porque si no causa malestar a la ciudadanía. No, causa malestar al grupo que los presionan a ellos, que es muy distinto hablar de la ciudadanía. Entonces, me parece al contrario, si llegara a salir rechazado este proyecto, la ciudadanía estaría muy tranquila. Pero acá pareciera ser que nuevamente las cosas están tan tergiversadas, tan puestas al revés, que es muy difícil que lo vean de esa manera. Tal cual, tú lo has dicho, o sea, es un mundo al revés completamente. Siempre se están arrogando a la ciudadanía, al pueblo, y no le han consultado a nadie. Yo no sé, por momentos siento que no tiene mucho sentido examinar o analizar lo que hace o dice esta gente, porque está en el nivel de tontería, de obcecación, de resentimiento, de miedo. Hay una mezcla de todas estas cosas. ¿Qué se puede esperar de ese menjunje? Dime tú. Es decir, por ejemplo, todos estos congresales que están en contra de los puntos locos que presentan en la convención, sin embargo, votan favorablemente o se declaran enfermos y no van a las votaciones. De algún modo u otro,
le sacan el poto a la jeringa, no se atreven a enfrentar porque sienten todos que se generó un momentum energético, político, completamente descerebrado, pero fuerte, violento, agresivo, y están muertos de miedo nomás, pues. Como están muertos de miedo los ciudadanos que han apoyado todas estas cuestiones, los congresales con mayor razón, la gente en los medios de comunicación, algunos por convicción y otros por miedo. Miedo. Un directivo de un canal de televisión grande me confesó hace un año más o menos atrás sobre una cuestión que no habían hecho tal o cual cosa por miedo a que les fueran a echar abajo el canal. Entonces, yo no sé si tiene mucho sentido examinar como que lo que están pensando o diciendo tiene algún sentido racional, nace de alguna parte que uno puede escudriñar, cuando está claro que todo sale de la misma base de imbecilidad, ignorancia o miedo. ¿Y de qué puede salir de ahí? O sea, ¿tú te podrías examinar minuciosamente lo que dice un enfermo mental en el manicomio? ¿Cuántas veces dice que es Napoleón o que es la Cleopatra? ¿Tú te pondrías a tomar nota? Bueno, un psiquiatra quizá. Entonces, yo te digo honestamente, me cuesta, tengo que hacer un esfuerzo para seguir el ir y venir de todas estas cuestiones, porque ya está claro que esto es un circo y no tiene mucho sentido tomarlos en serio casi, tomar en serio lo que dicen, tomar en serio lo que votan, lo que proponen. Mira lo que acabas de contar tú del presidente de la Barra Brava, del Partido Comunista, de Chile, el señor Boric, respecto a abrir los brazos con Bolivia. Bolivia lo único que quieren es sacarnos la cresta, sacarnos un pedazo de territorio y ahí conversarían. Pero no entienden esas cosas básicas, nunca las han entendido. Antes de ser gobierno, la izquierda también transmitían la misma onda de los pueblos hermanos y la cacha de la espada. Los pueblos hermanos se hacen guerra unos a otros. Han de preguntarle a los ucranianos si no se sentían pueblos hermanos con Rusia. Ahí tienes un ejemplo. Claro, son mucho más hermanos ucranianos y rusos que nosotros con los bolivianos, cuestión de mirarnos las caras unos a otros, por Dios que somos racialmente distintos. En fin, voy a otro bloque y esto sí que es bastante razonable lo que les voy a decir ahora. Aquí no hay problema. Salinas y Ojeda, si usted tiene problemas legales, civiles, por ejemplo, se está separando su señora o de su señor, o está el tema que se murió un abuelito y dejó una herencia y hay como 400 tipos peleándose la herencia. Bueno, casos como eso hay mucho y es bueno ponerse en manos de buenos abogados. Usted va a perder como en la guerra. Salinas y Ojeda es un bufete de abogados especialistas en temas civiles con muchos éxitos porque son especialistas y usted los ubica en salinasyojeda.cl. Simplemente es así. Y continúo con Patricia Stocker. Este es otro bufete de abogados, pero se dedican a otra cosa. Se dedican a registrar marcas en Chile y en el extranjero. Esa marca que usted inventó para este negocio que inició hace poco y que le está yendo bien, ojo, que el día de mañana puede tener problemas por no haber registrado la marca en Chile o en el extranjero. Es bien jodido el asunto, créanme. Por lo tanto, pónganse en contacto con patriciastocker.com para que les registre su marca en Chile, fuera de Chile, se las conserve, se las renueve, esté al tanto de la marca, que uno se olvida de eso. Y termino este bloque con Entrena Inglés, la academia entrenainglés.com, que enseña inglés ya, que enseña inglés, no el inglés que hablan los latinos en Estados Unidos o el inglés que hablan los empleados en los aeropuertos, no, inglés. Entrenainglés.com, clases online muy potentes, muy buenas, usted va a aprender inglés. Y ahora le toca al vecino, Nicole. Me toca. Bueno, voy a irme de Chile, ya hablamos demasiado de Chile. Sí, bastante. Me voy a concentrar en la guerra en Ucrania. Biden ya partió a Europa para reunirse con todos los líderes de los 30 países que componen la OTAN. Se va a reunir también con el G7, el Consejo Europeo. Esto mientras la OTAN ya anunció que va a aumentar su ayuda militar a Ucrania y prepara el despliegue de fuerzas adicionales en 4 países prácticamente vecinos de Rusia: Bulgaria, Hungría, Rumania y Eslovaquia. Dos temas centrales que quiero decir, porque hemos hablado bastante de la guerra, pero quiero tratar 2 temas puntuales. Uno con respecto a Biden y Estados Unidos y Europa. Si bien Putin
varios analistas ven que vio una debilidad interna en Estados Unidos en este minuto cuando lanzó la guerra contra Ucrania, debido a su polarización, a sus divisiones internas y también debido a la debilidad que demostraba el presidente Biden. Acá también le salió algo improbable, porque resulta que Biden, a diferencia de Trump, tiene muchas mejores relaciones internacionales de las que tenía Trump. Trump, acuérdense, que a Europa prácticamente los tildaba de, no de enemigos, pero países sin interés para Estados Unidos, y Trump miró más bien hacia el Pacífico, por eso formó esa alianza AUKUS y estuvo durante toda su presidencia hablando de que la OTAN tenía que ser mantenida por los propios europeos. Entonces, en el caso de que hubiera sido Trump, le hubiera costado bastante más que a Biden alinear a los países europeos en las sanciones que se le están aplicando a Rusia y actuar como un bloque. Y internamente lo que la guerra ha logrado es también unificar las posturas internas de la política estadounidense. Es el único tema en el cual republicanos y demócratas, con algunas, por supuesto con algunas críticas, pero es el único tema en el que se han alineado detrás de Biden. Entonces, han resultado dos cosas. Dos cosas improbables para Putin. Uno, la política interna norteamericana se cuadró en torno a Biden. Y dos, cuando Biden estaba en campaña y decía "We are back", varias personas le preguntaban y decían, bueno, ¿en qué consiste esto de que Estados Unidos vuelve? Lo dijo incluso en su primera gira internacional, como Estados Unidos vuelve al mundo. Bueno, Putin le dio la respuesta a algo que ni Biden había podido responder, una guerra que atroz decirlo, pero siempre viene bien en este sentido, y a Biden le ha resultado. Yo creo que ni siquiera le ha resultado por un diseño, o le ha resultado. En algunos minutos hay que estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Y hasta este minuto, 23 de marzo, el día que estamos grabando, las dos cosas que ha tratado de hacer Biden le resultaron. Uno, unificar la postura de la OTAN y la postura occidental detrás de las sanciones, que fueron muy rápidas, actuando en bloque. Y dos, la unión interna de Estados Unidos, que no se veía como nunca. Eso es lo primero que quería decir políticamente, y te doy el pase, Fernando, para después irme a la parte económica. Bueno, yo no estoy tan seguro de lo que tú dices, no estoy tan seguro que Biden haya sido el gestor de esta unidad. Yo creo que el que ha sido más fuerte en eso ha sido Boris Johnson, del Reino Unido, que dicho sea de paso es el país, esto es un hecho matemático, físico, el que ha entregado más armamento y es el que promete más armamento a los ucranianos, gracias a lo cual han podido parar a los rusos. Biden yo creo que es como que se subió al carro de cola, me da la sensación, ha dicho las cosas mínimas que tenía que decir. Tampoco estoy muy seguro que estén junto con él la política norteamericana, por default si tú quieres, pero no positivamente, simplemente no les queda otra alternativa. Biden me parece que sigue siendo un tipo timorato y cobardón y debilón, y ha hecho lo mínimo absolutamente necesario y nada más. Creo que Boris Johnson ha sido mucho más activo. Macron, incluso, a pesar de que no le han funcionado sus conversaciones telefónicas, pero también por lo menos ha estado en eso. Hasta el canciller alemán Scholz, de un país que le estaba haciendo el quite a los asuntos militares desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, también se fueron, digamos, considerando la política anterior alemana, la que ahora plantea el nuevo canciller, es mucho más fuerte su acción, mucho más decisiva que las cosas que dice Biden, que sigue manifestando su miedo a no ir más allá por esta supuesta guerra nuclear que desataría Rusia, que eso es falso. Rusia no va a desatar una guerra nuclear porque eso es un suicidio. Tampoco se va a meter con la OTAN porque también sería un suicidio. Si apenas se tienen las manos llenas con Ucrania y le está yendo muy mal, ahora lo están haciendo incluso retroceder de varios puntos menores, no ha logrado superar un ejército mucho más pequeño, no se iba a meter con la OTAN. Entonces, no estoy muy seguro que Biden, yo creo que ganó un veranito San Juan, si tú quieres. O sea, sí, puede ser. Puede ser, ¿no es cierto? Pero eso es, claro, es debatible, una cuestión de más o de menos. Yo creo que Johnson ha sido el que ha estado más fuerte, de hecho más fuerte que Macron. Aquí hablamos los italianos que están siempre calladitos en un rincón comiendo tallarines, no tienen mucho estómago para estas cosas. Los alemanes han sido más fuertes, Suecia, Finlandia. Los países bálticos están llamando a la gente común y corriente a adiestrarse militarmente. La respuesta ha sido muy fuerte, no porque llegó Biden a unirlo, sino porque se ven con el enemigo en las puertas de la casa y no hay nada que una más
que el peligro, y ahí simplemente por obligación, pues no les queda otra, se tienen que armar y se van a armar y se están preparando para una posible intervención que yo creo que no va a ocurrir. Pero si ocurriera, Europa va a enfrentar a los rusos no por Biden, sino que porque están los rusos a las puertas de sus casas y de hecho es cuestión de mirar los mapas. Si tú pasas para el otro lado de Ucrania, hacia el oeste, ya estás en territorio de la civilización occidental. Pues está ahí en Polonia, que siempre ha sido un país mucho más occidental que oriental. Después viene Alemania, en fin, Europa propiamente tal. En fin. No, está bien. Pero recordar que Johnson está fuera de la Unión Europea y que los líderes de la Unión Europea no le tienen buena. Yo no estoy diciendo que Biden sea el maestro del liderazgo ni que haya comenzado. Yo creo que, como lo dije en el análisis, ni siquiera es propio de un diseño y una estrategia. Yo creo que le ha ido resultando. Estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, y ha ido calmando los ánimos internos en Estados Unidos, que lo tildaban de un presidente muy débil, con muy poco liderazgo, etc. Y en ese sentido esto lo ha posicionado distinto. ¿Tú crees? Ahora, yo, por lo que leo hasta el minuto, es lo que la imagen de él ha estado en ascenso, si se podría decir así. Ahora, déjame hablar de las sanciones económicas, porque era la otra parte de este análisis, ya que después de la visita de Biden a Europa, o ahora cuando esté ahí reuniéndose con la OTAN, ya se anunció que se advertirá a Rusia que vienen un paquete aún mayor de sanciones económicas. Entonces, hoy día estaba leyendo unos análisis muy interesantes que hablaban de cómo esta guerra no solo es una guerra geopolítica, sino que también ha terminado siendo una guerra geoeconómica. Y un poquito de historia de las sanciones. Las sanciones occidentales han sido, en el caso de Rusia, las más duras impuestas contra un Estado del tamaño y poder de Rusia. El efecto general no tiene precedente en la historia de las sanciones económicas aplicadas por Occidente. En general, las sanciones, en la experiencia de Occidente, las sanciones se han aplicado a países bastante más pequeños y de menor importancia en la economía mundial que Rusia. Se han aplicado sanciones a Siria, se han aplicado sanciones a Venezuela, Corea del Norte, a Irán. Irán fue importante y se tuvo que hacer un paquete de medidas para paliar el tema del petróleo, pero de la manera que está inserta la economía rusa y del poder que tiene la 11ª economía del mundo, no hay precedente de sus efectos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que lo que hace diferente este caso es que las medidas económicas en general rara vez logran sus objetivos políticos, y la lógica que han tenido estas sanciones es que mientras más fuertes son las sanciones, más posibilidades de éxito tienen. Sin embargo, para efectos de Rusia, lo que dicen algunos analistas es que los efectos colaterales de las sanciones económicas van a empezar a rebotar en los países de Occidente de una manera tremendamente fuerte. Y esto hace de las sanciones económicas una manera de enfrentar la guerra en Ucrania con un tiempo límite. Y varios ya están exigiendo políticas compensatorias o un paquete de medidas para el resto de los países, porque dicen que si siguen imprimiendo sanciones económicas cada vez más fuertes, finalmente la inestabilidad política y económica va a llegar a los países de Occidente con democracias más débiles. Por ejemplo, te puedo contar el caso de Kazajstán o Tayikistán, que son países que uno ve muy lejos acá, pero que dependen, o sus economías están tremendamente entrelazadas con Rusia. Por ejemplo, tú tienes que los trabajadores de Tayikistán se van a Rusia a trabajar, y las remesas para este país son una importante fuente de ingresos. Bueno, esas remesas hoy no las tienen. Bueno, estoy dando algunos pequeños ejemplos, son muchos más y me alargaría mucho, pero el punto es que la decisión de las sanciones económicas no son gratis, y para el nivel de la economía rusa, en un minuto va a empezar a golpear la economía, lo que significa que también va a empezar a golpear a los gobiernos occidentales. Por lo tanto, no pueden plantear la OTAN y Occidente sancionar a Putin como única medida por la guerra en Ucrania. Esa es más o menos la mirada que tenían los economistas que estaba leyendo. Yo creo que esos economistas son bastante superficiales en su análisis, porque
Por ejemplo, tú mencionabas dos países, seguramente hay otros que van a sufrir, Tajikistán, Achacastán, pero esto es una pelea de perros grande. Y cuando se produce una situación como esta, de esta seriedad, por supuesto que los grandes sufren daño también, pero eso forma parte del costo de estos enfrentamientos, y no creo que haya, ni siquiera a Biden se le ocurrirá que esto es gratis. Por supuesto que van a haber efectos, pero la cuestión es quién sufre los efectos más graves y cuánto y cuándo. Y naturalmente que Rusia los está sufriendo mucho antes y de una forma mucho peor de lo que lo puedan sufrir los norteamericanos porque subió la gasolina. Van a reclamar, van a haber problemas, pero eso es un costo infinitamente menor al que van a sufrir los rusos, que se van a quedar sin poder conectarse al sistema financiero internacional. Ahora, si a la pasadita algunos trabajadores en Cachacastán se quedan sin pega, eso no tiene ninguna importancia en esta cuestión de este nivel. Y voy a agregarte una cuestión. Pongan ojo en lo que viene, porque yo les voy a hacer un pronóstico. En muy poco tiempo más vamos a tener otro conflicto o muy cerca del conflicto entre Israel e Irán. Eso está que arde. La cosa no ha sido muy vista últimamente, a todo el mundo mirando lo de Ucrania, pero si ustedes siguen lo que está pasando, si ustedes leen las declaraciones de los líderes políticos israelitas y de los líderes políticos, todos estos clérigos iraníes, la cosa ahí está, pero al borde. Esa es una cosa. Y la otra es China. ¿Qué va a hacer China? ¿Se va a volcar a ayudar a los rusos que están empezando a boquear en este momento con su ataque que les resultó tan mal? ¿O no? ¿Van a tomar decisiones respecto a Taiwán? ¿O no? Ahí está el foco que viene. Y en medio de esos focos de ese calibre planetario, créeme que la suerte de los trabajadores de Cachacascán... No, eso fue un ejemplo. Pero las economías de Asia están interlazadas con la economía rusa. Sí, y acá pero eso no tiene remedio. Porque Estados Unidos no, los trabajadores de Estados Unidos van a sufrir menos porque por supuesto que países con mayor potencial. ¿El punto de esos tipos que van a cortar las medidas? No es el punto. El punto es que no es gratuito. No, y entonces, se sabe que no es gratuito. Entonces existe un pequeño equilibrio, no un pequeño, un gran equilibrio que tienen que sopesar estas potencias occidentales. ¿Por qué? Porque además la economía mundial viene muy debilitada con una inflación gigante producto de la pandemia y de los cierres. Y entonces tú tienes continentes como África, que el intercambio que tienen con Rusia es bastante más que lo que tiene Estados Unidos, lo que podrían ser otros países, y que ya están sintiendo el precio de los metales, de los cereales. Eso es irrelevante. Nicole, no es irrelevante, porque hoy en día... Es totalmente irrelevante en este momento dado lo que se está jugando. Todas las guerras son costosas. Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, por información de ustedes, amigos míos, estaba al borde de la quiebra financiera y tenían a cada momento que mandar a todos sus artistas de Hollywood a hacer que la gente tirara sus últimos pesos para juntar fondos. Por supuesto que las guerras son costosas y hay países como Chile, por ejemplo, que sufrió mucho en la Segunda Guerra Mundial, nos impusieron el precio del cobre los norteamericanos. Por supuesto, pero estaba decidiéndose algo tan importante que los países que estaban en juego, incluyendo los del otro lado, los rusos, los alemanes, todos, se la jugaron con tutti porque los que se jugaba era existencial. Y en este momento el mundo occidental se enfrenta a una crisis existencial con Rusia y con China, y por lo tanto ese tipo de análisis que hacen, no tú, los economistas, si tú estás simplemente citando a los economistas, sí, ese análisis es bien chanta, es bien pequeño, porque eso estaría bien en una dimensión de conflicto mucho menor. Entonces, ahí los cálculos económicos tienen cierto peso. Digamos, en un ambiente de conflicto de mediana intensidad, el tema de los costos es considerable. Pero no, cuando se está jugando la vida, el futuro geopolítico, estas tremendas constelaciones de poder, la cuestión de los costos empieza simplemente a convertirse en algo bastante secundario, porque aquí es una cuestión de vida o muerte para la supervivencia, para Estados Unidos de su posición de hegemón, para China de su capacidad de convertirse en hegemón, para Rusia su deseo, su aspiración de volver a reconstituir una entidad como el Imperio Soviético, para Europa mantener su identidad. Fíjate tú las cosas que están en juego. Entonces, por eso, y precisamente por eso, que tú estás viendo esas sanciones tremendas que van a ser más fuertes, ya seguramente hoy día deben estar saliendo mañana. Y vas a ver tú que no van a vacilar en eso, a pesar de todos los costos, porque se están jugando algo mucho más importante que esos costos. Entonces, ese análisis de los economistas
Habría sido razonable. Pero el análisis no apunta a eso, no apunta a que vamos a pagar más caro, apunta a algo mucho más grande. Dice que finalmente aquí las sanciones podrían fallar no por la debilidad de las sanciones, sino por la fuerza de las sanciones y por el país al cual están sancionando. ¿Por qué? Porque hoy en día cualquier inestabilidad de gran magnitud, como lo que podría ser un país con precios de energía inalcanzables, con una población muy descontenta, significa inestabilidad política. Bueno, sí, entonces, se lo van a chupar. Nadie está diciendo acá que en el fondo no, por estas sanciones. La economía es más importante. Lo que están diciendo es que es tan grande el nivel de las equivocados. Te lo digo que están equivocadísimos. Realmente puede provocar inestabilidad política, sí, claro. En otros países provocar otro problema. Pero eso no importa, eso es lo que los economistas no entienden, eso no importa. La dirección política de estas naciones están dispuestos a mamarse esos precios y ya lo están haciendo, si está a la vista, si no, esto no es cuestión de argumentar, están ahí los hechos, porque se están jugando algo más importante. Los economistas, como de costumbre, se equivocan creyendo que sus variables económicas son fundamentales en todas circunstancias y eso depende de las situaciones que se están viviendo. En una guerra, la cuestión económica de que si el país está sobregirado o no, por ejemplo, tú sabes que cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el Reino Unido estuvo como 20 años con racionamientos. ¿Sabías todo eso? Se compraban una cantidad de huevos por persona. Pero tenían que hacerlo, pues. Tuvieron que afrontar la guerra. No iban a estar pensando en el precio de los huevos cuando estaban en guerra con Hitler. Está bien. Yo creo que esos análisis, esos economistas... Te voy a agregar algo. Este análisis no apunta a la superpotencia. Al contrario, lo que el análisis está tratando de decir, y lo pongo sobre la mesa porque es interesante analizarlo, que los que van a sufrir no son las potencias que están aplicando las sanciones. Bueno, no es Inglaterra, no es Estados Unidos, va a sufrir África y va a sufrir sobre todo Latinoamérica. Entonces, bueno, pero eso ¿a dónde apunta? No, lo que apunta el análisis no es que cambie nada o no, sino que apunta que debido a la responsabilidad que tienen estas superpotencias al aplicar estas sanciones porque se están jugando algo mayor, es que deberían ya estar anunciando paquetes de medidas para paliar los efectos en países en desarrollo como Latinoamérica o en África, porque si no se va a convertir en varios conflictos. Eso es lo que están planteando. Bueno, están equivocadísimos. Los países estos van a hacer todas esas cosas igual, no importa lo que pase en África o en Sudamérica, y si hay problemas, eso se verá cuando aparezcan esos problemas más adelante. Por ahora se está jugando la vida. Ese es el punto que quiero hacer. Y hay que entender cuándo cierta variable tiene peso y cuándo deja de tenerlo. Hay una cuestión que en matemática se llama los límites, la cantidad límite. En este momento estamos en una cantidad límite tal que la cuestión de los efectos en los países pobres importa poco, porque como te dije al principio, no te lo digo a ti, se lo digo a los economistas, Nicole, si yo no estoy discutiendo contigo, es que esta es una pelea de perros grandes y lo que le pasa a los perros chicos les importa un huevo. La propia Rusia, mira tú, Putin está arruinando a su país, está arruinando su ejército. Han muerto entre 10.000 y 15.000 soldados rusos, han perdido más de 600 tanques, una ruina total. Y eso lo ha llevado a hacer una consideración económica, entonces dijimos hasta aquí las cosas. No, doblando la apuesta, porque está en ese plano en el juego. Este es un tema de dar o no dar mate. No importa el peón torre dama, estamos aquí en un tema de mate. Y antes de seguir discutiendo contigo, que no estoy discutiendo contigo, Nicole, estoy comentando lo de los economistas. Déjame ir a mi último bloque, Lavoclub, amigos, el laboratorio chileno que desarrolló 2 detergentes, uno para la loza, uno para la ropa, los 2 son biodegradables, los 2 son hipoalergénicos, los 2 son de gran calidad y los envases son retirados, reciclados, etcétera, y por lo tanto es amistoso con el medio ambiente y además muy cómodo porque usted no tiene que ir a comprarlos, usted llama y se los llevan a la casa. Y continúo con el ajedrez, ya les dije, los cursos se están llenando, hay 9 cursos, pero que quizás el que le sirve a usted ya se está llenando, se llenó, así es que entre a espacioajedrez.com y contrate un curso para usted o para sus niños, en el nivel que sea que usted juegue. Hay cursos para niños, hay cursos para adolescentes, hay cursos para adultos, hay cursos para novicios, hay cursos para gente más experimentada, hay cursos para todos, espacioajedrez.com. Y termino con Ángel Hey, el corredor más rápido para vender bienes inmobiliarios, por supuesto. Si usted quiere juntar plata para hacer inversiones en algunas de las que le he mencionado, bueno, vaya pensando en vender esa casa, ese terreno, ese potrero, ese fondo, y Hey es el hombre que más rápidamente se lo va a vender. Espero que la gente no crea que estamos discutiendo tú y yo.
Estamos aquí simplemente, yo Pero estoy... tampoco sería negativo eso, está bien, está bien. No, sí, yo sé. Yo estoy discutiendo, por así decirlo, con alguien que no veo, que son los economistas que cita. Nicole está citando a los economistas, no está ella inventando su argumento. Yo creo que están equivocados esos economistas. Yo creo que cuando uno analiza una situación, uno no puede agarrar las variables de siempre y usarlas como siempre, sino que tiene que ponerse en los valores límites, como se llama. ¿Cuál es el escenario? ¿Qué es lo que se está jugando? Se está jugando una guerra, se está jugando la supremacía planetaria, entonces todas las consideraciones económicas, o que va a subir, o que va a haber una gente reclamando en las calles, todo eso pasa a segundo plano. Porque es una crisis de esa dimensión. Si el día de mañana Israel ataca a Irán, porque sienten que los iraníes van a desarrollar armas nucleares, créeme que los israelitas van a aceptar 10.000 o 20.000 bajas, porque los iraníes van a disparar sus cohetes, tienen miles de cohetes y van a matar a muchos israelitas, pero los israelitas van a pensar, prefiero tener 20.000 muertos a tener 4 o 5 millones de muertos, por todo el país destruido por bombas atómicas. Hay situaciones extremas que requieren medidas extremas, y en ese mismo grado las cuestiones que antes eran importantes empiezan a pasar a segundo plano. Yo creo que las sanciones han sido tan fuertes, Nicole, de Europa, países que dependen, Alemania depende del gas, en un 30% del gas de Rusia, y sin embargo se pusieron en ese toque porque sienten que lo que está en juego es más importante que la conveniencia económica o los desórdenes políticos o que salga gente a las calles a reclamar. Y tienen razón, porque lo que se está jugando efectivamente es existencial. Si Ucrania sale perdedora de esta cuestión, si Putin sale con la suya, entonces, bueno, eso no lo pueden permitir. Y van a aceptar cualquier costo y le están aplicando el tornillo más y más fuerte. Y yo creo que por último el que va a pestañear primero es Rusia, porque Rusia cambió mucho después de la caída del muro. Hay muchos rusos que viven del comercio con Occidente, que se acostumbraron al tipo de vida, al estándar de vida occidental. Es otra Rusia, es otra población. Y a ellos las medidas económicas los van a tocar mucho más fuerte y mucho antes que a los ciudadanos de Estados Unidos, de Francia o incluso de África. Los van a tocar. Ahora, te digo una cosa que te va a sonar cínica. ¿Cuándo le ha importado a las grandes potencias lo que pasa en África o en Sudamérica? Le importa un huevo, y menos ahora. Claro, oye, voy a ir a un tema mucho más livianito para terminar, pero a propósito de... Sí, 2 minutos. Alemania firmó recién un acuerdo con Qatar para poder importar desde Qatar petróleo y gas. Así que ya están firmando otros acuerdos. No es lo suficiente, no es del tamaño de la producción que le iba o le enviaba a Rusia, pero es parte de eso. Oye, un tema nada que ver, pero ya para nuestros auditores va a ser día jueves, para entretenernos un poquito. El domingo son los Óscares, ¿ya? Y he estado leyendo la prensa norteamericana y es bien interesante lo que están planteando, porque dicen, bueno, este año van a haber 3 presentadoras, tú sabes, tienen que ser mujer, porque si no, no son feministas, po. Va a haber 2 premios entregados por la gente en línea, y ante las preguntas de por qué los cambios, ahí en los Óscar, en la academia, como le dicen que quieren atraer público joven, que esta presentación de este domingo tiene que ser algo muy renovado, etc. Entonces, muchos cambios dicen en Estados Unidos y se preguntan, bueno, ¿y eso es algo bueno acaso? Y le responden diciendo que varios de los cambios vienen, algunos analistas que les interesa el tema de los Óscares como un fenómeno social y político, vienen motivados producto del miedo de la academia, una inseguridad y desprecio por lo que ellos mismos son, que al final, ¿qué es lo que los Óscares? Show, espectáculo y business. Entonces, intentando ser lo que no son, ahora tienen que tratar de tener una imagen de lo políticamente correcto, de los progresistas, y están haciendo todos estos cambios para poder dejar de recibir algunas críticas que estuvieron recibiendo durante varios años. Entonces, por ejemplo, tú vas a poder votar en línea por algunas películas, incluso películas que fueron rechazadas por la propia academia en el circuito de elegir la mejor película. Tú en línea puedes votar por cualquier película que se te ocurra como la mejor, o el momento cinematográfico que crees que es más digno de destacarse. Entonces, varios tildaron de esto de populismo puros.
que le enrostaron a la academia, que ya el 2018 habían intentado hacer estos premios populares en línea, que al final no resultó porque siempre causaban polémica y terminaron eliminándolo, porque al final las películas que fueron rechazadas por la academia para un premio, los productores, los mismos actores que son grandes arrastradores de audiencia y de gente en Twitter y en Instagram, motivaban a sus personas para que votaran por ellos y por supuesto terminaban saliendo estas películas elegidas en línea, siendo que a lo mejor en su calidad o en el análisis cinematográfico no se la merecían. Entonces, concluyen algunos analistas en Estados Unidos diciendo que los Óscar y la academia desesperados por transformarse en algo para gustar a la gente, y lo que significa es transformarse en algo que no son y que no aceptan ser, más o menos. Eso es un destino universal de nuestro planeta, porque el populismo refleja el hecho de que las masas son cada vez más numéricamente y más fuertes, y por lo tanto eso de algún modo tiene que influirlo todo. Bueno, hoy día sí que nos fuimos al chancho con las horas. Perdón. No, si no es culpa tuya, por favor, si el programa lo hacemos entre los dos. Así que, estimados amigas y amigos, ustedes ven, a lo mejor ya se fueron todos, ya se cabrearon de escucharnos, ya no hay nadie al otro lado de la pantalla, pero en fin, los que se quedaron con su paciencia, les agradecemos su paciencia, y nunca peleamos con Nicola, nos apasionamos, que es muy distinto, pero no peleamos, nosotros somos muy amigos. Y eso sería todo, nos estamos viendo mañana, estimados amigos, a ver si me funciona esta cuestión. A ver.